Mi nombre es... Perdón, ahí va. Ahí estamos. Bueno, mi nombre es Rodrigo Troglio, soy licenciado en Relaciones de Trabajo y analista en Relaciones de Trabajo y, bueno, productor asesor de seguros también. Me gradué en el año 2016 de la licenciatura y, bueno, yo hice el camino inverso. Primero hice la licenciatura y después volví a hacer las materias del título intermedio, así que eso es un poco mi perfil en cuanto a lo académico. Bueno, tengo 40 años y estoy trabajando en recursos humanos. Hace poquito cambié de empleo, así que estoy trabajando hace 3 semanas en una empresa de indumentaria con una dotación de 250 personas, aprox. Anteriormente trabajé en una consultora, un grupo empresario compuesto por 5 o 6 razones sociales que se dedicaban a lo que es personal eventual y tercerizaciones. Y bueno, también trabajé en compañías aseguradoras y en brokers de seguros, así que un poco por ahí viene mi perfil y bueno, mi conocimiento en cuanto a ley de riesgo del trabajo por ahí es como que trabajé desde las 3 patas, digamos, en un broker de seguros, en una compañía aseguradora y bueno, desde el área de recursos humanos. Así que bueno, eso es un poco en cuanto a mi perfil profesional. Yo no los estoy viendo, pero bueno, imagino que están ahí, creo que había unas 9 personas. Vamos a comenzar con la clase de riesgos del trabajo. Bueno, para empezar, como todo, hay un marco legal, ¿no? Estamos hablando de la Ley de Riesgo del Trabajo, la 24.557, sancionada el 13 de septiembre de 1995 y promulgada el 3 de octubre de 1995. Un poco los antecedentes de este sistema, digamos, surge propiamente un sistema de riesgos del trabajo en el año 95, si bien antes había algunas leyes y normativas que hacían referencia a las condiciones y, bueno, de trabajo y a lo que respecta a los accidentes y enfermedades inculpables, no había un sistema como tal, como el que hoy tenemos en día a través de la 24.557, que es un sistema que está integrado, digamos, por las compañías aseguradoras, que en este caso son las ART, los empleadores, y bueno, como todo, hay un ente de control o de supervisión, que en este caso es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Así que un poco, para comenzar, con un pantallazo general del surgimiento de la Ley de Riesgo del Trabajo y cuál es el marco legal que hoy tenemos. Como ley madre es la Ley 24.557, después hay decretos, lógicamente, que van anexando o modificando algún artículo de esta ley o se van complementando o actualizando. Así que bueno, lo que es los objetivos de la Ley 24.557 es reducir la siniestralidad laboral, reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales y promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados. ¿Cómo vamos a reducir la siniestralidad laboral? Bueno, en primera instancia, siempre tenemos que tener como principal foco lo que es la prevención, ¿sí? Nosotros, como poniéndonos del lado de la empresa, tenemos que tener mecanismos de prevención para tratar de evitar los accidentes de trabajo. Seguramente vieron mucho de esto en CIMAT, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo, en cuanto a las condiciones de seguridad y demás que debemos tener en establecimientos. Bueno, un poco viene de ahí el tema de la prevención. Esa es la idea de la normativa como primer objetivo, reducir la siniestralidad laboral. En caso de que nosotros no podamos prevenir y pasamos al segundo objetivo, que es reparar los daños derivados de un accidente de trabajo, ahí ya tenemos a una persona siniestrada, ¿sí? Sea por un accidente de trabajo o un accidente in itinere o una enfermedad profesional. Entonces, lo que va a hacer la ley de riesgo del trabajo es reparar esos daños a estas personas. Después, más adelante, vamos a ver cómo es el tema de
qué prestaciones se dan para el tema de cuando tenemos una persona siniestrada, ¿sí? Y bueno, y una vez que tenemos una persona siniestrada, puede ser que esa persona, dependiendo del grado de la lesión, puede ser que necesite una recalificación profesional y no pueda volver a hacer las tareas que hacía al momento de accidentarse. Entonces, en ese caso, hay un proceso de recalificación y recolocación de esa persona en caso de que viera alteradas sus condiciones, digamos, para poder llevar a cabo un trabajo o una tarea que tenía al momento de accidentarse. Estos son todos procesos y objetivos que están dentro de la ley de riesgo del trabajo. Luego vamos al ámbito de aplicación de la ley 24.557, es quiénes estarían incluidos en esta cobertura, digamos, de la ley de riesgo de trabajo, que son los empleados del sector público nacional, de las provincias, los municipios, la Ciudad de Buenos Aires, los trabajadores en relación de dependencia del sector privado y las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública. Generalmente nosotros, bueno, yo no sé dónde trabaja cada uno acá, pero en general la mayoría de nosotros trabajamos en relación de dependencia en el sector privado y bueno, ahí es donde, digamos, estamos involucrados desde el área de recursos humanos, bueno, con el tema de la famosa ART, la cobertura, bueno, qué hacemos ante un accidente de trabajo, ante un accidente in itinere, ante una enfermedad profesional, cuál es el procedimiento, cómo hacemos la denuncia, bueno, todo lo que eso conlleva, y en el día a día, en el Departamento de Recursos Humanos, es donde podemos llegar a tener estas eventualidades o estas situaciones de tener una persona accidentada. También el Poder Ejecutivo puede incluir aquí a otros trabajadores que considere, y el caso por ahí más reciente, si bien la ley data de unos cuantos años, es la ampliación de la cobertura, por ejemplo, a las empleadas del servicio doméstico, ¿sí? Hoy las empleadas del servicio doméstico deberían estar registradas, deberían porque siempre el ideal no es, y bueno, tienen cobertura de una RT hoy. La persona que está declarada en AFIP con una relación laboral, bueno, tiene cobertura de RT. Este es un claro ejemplo de cómo el Poder Ejecutivo, digamos, determina incluir a determinados trabajadores que antes por ahí estaban por fuera de la cobertura de RT. ¿Sí? Igualmente, de todas formas, el régimen de empleadas domésticas, como ustedes saben, es un régimen particular y que no va por la ley de contrato de trabajo, sino que tiene otras particularidades. Pero bueno, no vamos a ahondar ahí. Sí era destacable mencionar esto de cómo fueron incluyendo a determinados trabajadores y bueno, este es un claro ejemplo. Bueno, después tenemos las contingencias cubiertas dentro de lo que es la ley de riesgo del trabajo. Tenemos el accidente de trabajo, propiamente dicho, que es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, ¿sí? Bueno, ahí tenemos una imagen de una persona que en apariencia estaba trabajando y bueno, se golpeó la rodilla. Eso es un ejemplo, digamos, de un accidente de trabajo. Después tenemos lo que es el accidente in itinere, que es el ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, ¿sí? No obstante, acá la normativa hace algunas aclaraciones al respecto de que también tendrían cobertura, por ejemplo, si una persona se dirige a un lugar de estudio, por ejemplo, una universidad, una facultad, a cuidar a una otra persona, a un familiar enfermo y no conviviente, lo que sí, esto, bueno, hay que notificarlo para que pueda tener cobertura el itinere, porque el itinere es entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, nos desviamos para ir al shopping y no fui a mi casa y tuve un accidente en el medio, bueno, es muy probable que el siniestro salga rechazado. Es muy usual que las compañías, las aseguradoras, las ART en este caso,
hacen investigaciones de los accidentes y sobre todo de los in itinere y bueno, algunos que otros accidentes laborales que por ahí son catalogados como grave, también se hace una investigación del siniestro. Hay una persona especialista que se dedica, digamos, en el caso de los in itinere, traza las rutas posibles entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, y bueno, ahí puede llegar a determinar si esta persona se desvió de ese trayecto o no, y bueno, el siniestro podría no tener cobertura en este caso. Bueno, como dijimos antes, el tema de concurrir a un establecimiento educativo o a cuidar a un familiar no conviviente son situaciones que hoy están cubiertas, pero hay que declararlas, ¿sí? Hay que informarlas al RT que una determinada persona, por ejemplo, va a desviar su trayecto in itinere por determinadas circunstancias. En caso de que le pasara algo, tendría la cobertura. Siguiendo con las contingencias cubiertas, tenemos las enfermedades profesionales, ¿sí? Que son aquellas que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo. Bueno, un caso muy usual, quizás por ahí, o al menos desde mi experiencia, son las lumbalgias, ¿sí? Nosotros trabajábamos mucho con tema de repositores de supermercado, y bueno, estas personas constantemente están en movimiento de levantar, subir peso, cajas, arrastrar una zorrita, un carro. Bueno, es muy usual el tema de la lumbalgia en este tipo de perfiles. Eso es una enfermedad profesional, sí, porque se produce en ocasión del trabajo y por los movimientos repetitivos que esa persona tiene en una determinada tarea. Esto está catalogado, como por ejemplo la lumbalgia, como decíamos, como enfermedad profesional. Tenemos otras, y desde el año pasado, a raíz de la pandemia que atravesamos y estamos atravesando, el COVID está declarado y está incluido como enfermedad profesional. Sí, hoy en día las ART le están dando cobertura, y si no recuerdo mal, hasta el 30 de diciembre del 2021 tiene cobertura los casos de COVID, y bueno, han habido muchos casos, y bueno, el sistema ha colapsado un poquito con el tema de los casos de COVID, mayormente cuando hubo muchos picos o mucho crecimiento de casos. El sistema se vio un poco desbordado acá, las ART estaban con demoras para poder tomar estos casos, darle respuesta, darle seguimiento, brindar las prestaciones correspondientes. Así que en un momento del año pasado particularmente hemos tenido el sistema un poco colapsado. El sistema de salud, lógicamente, llegó a un punto en algunos lugares del país que se vio colapsado, digamos, por el tema del COVID-19, y bueno, la cobertura hoy está, digamos, incluido el COVID como enfermedad profesional. Esto en cuanto a las contingencias cubiertas. Entonces, repasando, tenemos el accidente de trabajo, el accidente in itinere y las enfermedades profesionales. Estas son las contingencias cubiertas dentro de la ley de riesgos del trabajo. Hasta acá estamos bien. ¿Hay alguna duda o consulta? Te hago una consulta. Vos dijiste que en caso de COVID es hasta el 30 de diciembre del 2021. O sea que pasada esa fecha ya no lo cubre más, o puede ser que haya algún decreto y eso no sé, no un decreto, pero digo, que haya una extensión de ese tiempo y lo siga cubriendo. Mariela, ¿no? Sí, Mariela. Mariela, sí, mira, de hecho, en una primera instancia el COVID no estaba incluido dentro de la cobertura de riesgo del trabajo, y bueno, esto fue incluido a través de un decreto, y fuimos teniendo distintas etapas desde el año pasado a hoy, en la cual se le iba dando cobertura, y en un momento había vencimientos de esa cobertura. Por ejemplo, no sé, de acuerdo a cómo evolucionaba la pandemia y en qué localidad, en qué provincia, vos te encontrabas el año pasado que, por ejemplo, en Tucumán se te terminaba la cobertura, por decir algo, el 30 de mayo del 2020. En Capital Federal y en Gran Buenos Aires tenías la cobertura, no sé, hasta el 30 de agosto del 2020, por decir cualquier fecha, ¿no? Todo eso se fue regularizando, se fueron haciendo extensiones a medida que se iba viendo la evolución de la pandemia. Se le fue dando cobertura y se fue extendiendo esa cobertura, y bueno, lo que hicieron finalmente fue, creo que en enero de este año sacaron, si no recuerdo mal, el último decreto que
o en enero o marzo de este año, que extiende la cobertura hasta diciembre para no estar revisando cada 2 o 3 meses si hay cobertura o no hay cobertura, pero hubo momentos en los que no estaba el COVID cubierto como enfermedad profesional y estábamos en pleno contexto de pandemia, ¿no? Pero bueno, esto un poco también surgió o pasó por el tema de cómo se fue manejando la pandemia, cómo fueron evolucionando los casos. Nosotros, según los especialistas, hemos tenido 2 o 3 como oleadas de casos y de COVID, y bueno, en el medio como que se ha caído la cobertura. Hoy está garantizada hasta el 30 de diciembre. Veremos qué pasa del 30 de diciembre en adelante, cómo continúa el tema de los casos, pero puede que haya una nueva extensión o puede que llegue hasta ahí y diga basta, hasta el 30 de diciembre, después del 30 de diciembre no tenemos más cobertura. Es como un poco incierto poder decirte hoy, sí, la cobertura va a estar en enero o no va a estar. Como que fue mucho en el día a día, mes a mes, y bueno, después de que se extendió un poquito más hasta diciembre del 2021, ahí como que nos relajamos todos porque estábamos todos averiguando o preguntando hasta cuándo teníamos la cobertura en Tucumán, hasta cuándo en Santa Fe, hasta cuándo en, no sé, en la provincia de Buenos Aires. Eso es un poco lo que me pasó a mí, la experiencia que yo tuve, digamos, porque trabajaba, como comenté anteriormente, en una consultora de personal eventual y tercerizaciones, y tenemos sucursales y trabajadores en todas las provincias del país, del norte al sur, en todas las provincias. Así que bueno, eso es un poco lo que yo te puedo comentar desde la experiencia, y lo que hoy está hasta el 30 de diciembre. Después se verá si sale una nueva extensión o no. No sé si fue clara mi respuesta o... Sí, gracias. No, por favor. Bueno, continuamos entonces. Bueno, como bien decíamos, accidente de trabajo, accidente in itinere y enfermedad profesional. De esto surge que tenemos lo que es la ILT, que es la incapacidad laboral temporaria, la ILP, que a su vez que es la incapacidad laboral permanente, que a su vez se subdivide en incapacidad laboral permanente parcial e incapacidad laboral permanente total. Y por último, la gran invalidez, ¿sí? De una contingencia cubierta, que es un accidente de trabajo, un accidente in itinere, una enfermedad profesional, nosotros podemos tener 3 categorías o 3 estados como es en la ILT, en la ILP o en la gran invalidez, dependiendo de la gravedad del caso, ¿no? Del accidente. Si es un accidente leve, moderado o grave, bueno, una persona puede estar en estas 3 situaciones, digamos, o pasar de una ILT a una ILP, o estar directamente en una gran invalidez, dependiendo la gravedad del caso, como decíamos antes. La incapacidad laboral temporaria es el daño sufrido por el trabajador que le impide temporariamente la realización de sus tareas habituales. ¿Sí? Por eso se llama ILT. La misma cesa por el alta médica, o sea, una persona puede estar en tratamiento, cumplió con el tratamiento y tiene el alta médica, entonces la ILT en ese caso cesa, puede pasar a una ILP, que es una incapacidad laboral permanente, como vimos recién. Si transcurrieron 2 años desde la primera manifestación invalidante, es decir, si pasaron 2 años desde la fecha de siniestro, digamos, también la ILT cesa, ¿sí? No es que le vamos a pagar de por vida o una persona va a estar de por vida en situación de ILT. El tope hoy son 2 años. Antiguamente era 1 año. Esto también es una modificación que hubo en la ley. O por la muerte del trabajador, ¿sí? Estas son las situaciones por las cuales la incapacidad laboral temporaria cesa, digamos, termina. Después tenemos la incapacidad laboral permanente, ¿sí? Que es el daño sufrido por el trabajador que le ocasiona una disminución permanente de su capacidad laborativa. La ILP será total cuando la disminución de la capacidad laborativa sea igual o superior al 66%, y será parcial cuando fuera inferior a este porcentaje. Y por último tenemos lo que es la gran invalidez, que es el trabajador en situación de incapacidad laboral permanente total, que necesita la asistencia continua de otra persona para realizar los actos elementales de su vida. ¿Sí? Esto sería lo que es la gran invalidez. Pasamos al otorgamiento de las prestaciones. Una vez que nosotros tenemos una situación de las contingencias cubiertas, lógicamente que hay prestaciones dentro del sistema.
que son las prestaciones dinerarias, por un lado, y las prestaciones en especie, por otro. ¿Sí? Siempre vamos a tener en estos este grupo, digamos, dos grupos, prestaciones dinerarias y prestaciones en especie. ¿Qué son las prestaciones dinerarias? Es la prestación al damnificado a partir del día siguiente de la primera manifestación invalidante y mientras dure el periodo de incapacidad laboral temporaria. Es decir, nosotros, un ejemplo, tenemos una persona que se nos accidentó, suponiendo que es un accidente leve, va a estar en situación de ILT, y a esa persona le tenemos que liquidar el sueldo con un concepto distinto. No le vamos a liquidar el sueldo como si hubiera trabajado, o días trabajado, o días de sueldo, sino que se va a liquidar en un concepto distinto. Ahora más adelante vamos a ver un recibo con los conceptos de la liquidación de una prestación dineraria. Nosotros, particularmente, o a mí me interesó hacer foco en lo que es prestaciones dinerarias y en lo que es ILT, porque por ahí es quizás lo que, estando en el Departamento de Recursos Humanos, es más lo que vamos a interactuar o ver en este punto, digamos, porque nosotros vamos a tener que hacer la liquidación de ese sueldo, ¿sí? Vamos a poder hacer el seguimiento de la persona o estar en contacto con la persona, ver cómo va evolucionando. Podemos hablar también con la compañía aseguradora, con la RT, para ver cómo está el caso, cómo viene evolucionando, si tenemos una fecha probable de alta, para que esa persona se reincorpore al trabajo. Bueno, entonces me parece importante por ahí quizás hacer foco en lo que es la ILT y dejando un poco de lado lo que es la ILP y la gran invalidez, que por ahí son más situaciones que nos exceden y quizás no tenemos tanta intervención desde el Departamento de Recursos Humanos. Sí tenemos que tener el conocimiento de que pueden estar estas situaciones, pero es como que ya el sistema mismo va determinando la ILP y la gran invalidez, se van dando los porcentajes de incapacidad y demás, y nosotros ahí ya no tenemos injerencia, pero bueno, sí tenemos que tener conocimiento de que pueden pasar estas cosas. Lo que es la prestación dineraria correspondiente a los primeros 10 días está a cargo del empleador. ¿Sí? Nosotros, suponiendo que tenemos una persona que se accidenta hoy, ¿sí? Hoy es 5 de noviembre, si no me falla la memoria, bueno, los primeros 10 días estarán a cargo del empleador. ¿Cuándo vamos a contar los primeros 10 días? Desde el día de mañana. Del 6 en adelante contamos 10 días, esos días están a cargo nuestro, se liquida con un concepto de prestación dineraria a cargo del empleador, y a partir del día 11 la RT le paga el sueldo a esta persona. Le paga entre comillas. Hoy el sistema en gran parte funciona, de que el empleador sigue pagando el sueldo y las cargas sociales y después solicita el reintegro a la compañía aseguradora. Que bueno, tenés que presentar una determinada documentación para que te hagan ese tipo de reintegro, como sea el recibo de sueldo firmado o el recibo de sueldo con un extracto bancario para demostrar que le pagaste el sueldo a esa persona. Y en la práctica hoy funciona de esta manera, digamos. Si bien desde el día 11 en adelante se debería hacer cargo la RT, el empleador sigue pagando el sueldo y después solicita ese reintegro a la compañía aseguradora, que te va a hacer el reintegro desde el día 11 hasta que la persona tenga el alta, más el porcentaje de contribuciones patronales que el empleador paga por formulario 931. ¿Cómo vamos a liquidar nosotros los días de ILT? Bueno, hasta el 2009 se liquidaba de una forma, o el cálculo era de una manera. A partir del decreto 1694 del 2009 establece que las prestaciones dinerarias por incapacidad laboral temporaria se calcularán, liquidarán y ajustarán de conformidad con lo establecido por el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué dice el artículo 208 de la LST? Que la remuneración del trabajador se liquidará conforme a lo que percibía al momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interrupción fueran acordados a los de su misma categoría por aplicación de una norma legal, convención colectiva o decisión del empleador. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener hoy una persona accidentada en situación de ILT, el sueldo de esa persona hoy eran, por decir cualquier número, 30.000 pesos, y estamos en noviembre, la persona supongamos que va a estar en esa situación hasta el 20 de diciembre, y bueno, que a partir del 1 de diciembre hay un aumento para la categoría por una paritaria del convenio de comercio, por decir algo. Entonces, si nosotros hoy tenemos una persona que ganaba 30.000 pesos, a partir del 1 de diciembre va a pasar a ganar 35, bueno,
tenemos que tener contemplado ese aumento en la liquidación de días de ILT, y la persona debería cobrar lo mismo que como si hubiera estado trabajando. O mismo si hubiera un aumento por parte del empleador, también debería percibir ese importe, digamos, pero liquidado como prestación dineraria. Para los casos que estuvieran integrados por remuneraciones variables, en este punto se liquidará el promedio de los 6 meses anteriores al accidente, ¿sí? Hay muchos casos que por ahí tenemos personas que tienen un sueldo básico y después tienen remuneración variable, como ser una comisión, que no puede ser la misma todos los meses. Quizás un mes tiene 5.000 pesos de comisión, otro mes 10, otro mes 15. Entonces, bueno, en lo que es la remuneración variable se hace un promedio de los 6 meses anteriores al accidente, y bueno, ese es el cálculo que utilizaríamos para la remuneración variable. En cuanto al básico de convenio, se le debería pagar lo que la persona estaba cobrando al momento de accidentarse, con todos los conceptos que eso implica, ¿no? Antigüedad, presentismo, bueno, todos los conceptos que puede incluir una liquidación de una persona, tienen que estar incluidos en el cálculo que nosotros vamos a hacer para pagarle la prestación dineraria. Y a su vez, la resolución 983 del 2010 de la SRT indica que a esa liquidación que nosotros vamos a hacer por prestación dineraria le debemos adicionar el proporcional del SAC, ¿sí? Nosotros pagamos el más famoso, conocido como más famoso como aguinaldo, en los meses de junio y diciembre. Bueno, si tuviéramos una persona accidentada, ese proporcional del SAC por los días que estuvo accidentado se le va a pagar con la prestación dineraria. Esto está incluido por la resolución 983. ¿Hasta acá estamos? ¿Alguna duda o consulta? Todo perfecto para mí. Bueno, continuamos entonces. Vimos recién lo que es las prestaciones dinerarias, y bueno, ahora vamos a ver lo que es las prestaciones en especie. Las prestaciones en especie son las que las CRT otorgarán a los trabajadores que sufren alguna de las contingencias previstas en esta ley, que son las que vimos antes, las contingencias del accidente de trabajo, el accidente in itinere o una enfermedad profesional. Que incluye una prestación en especie, asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, recalificación profesional y servicio funerario en el caso de que tuviéramos la desgracia de que una persona falleciera en un accidente de trabajo o en un accidente in itinere. Esto en cuanto a las prestaciones en especie, ¿sí? Como hablamos anteriormente, tenemos dos grupos. Las prestaciones dinerarias, por un lado, que es lo que la persona va a percibir económicamente, y por otro lado las prestaciones en especie, que son lo que va a recibir de parte de la RT, digamos, para que le otorgarían para poder curar, digamos, o tratar la contingencia que esta persona haya tenido, o la lesión que haya tenido, que puede ser, no sé, en un dedo, en un pie, en la rodilla, dependiendo el accidente o enfermedad profesional que tenga. Bueno, se van a dar las prestaciones en especie. A eso se llaman prestaciones en especie. Bueno, ¿cómo se financia el sistema de riesgos del trabajo? Bueno, las prestaciones previstas de esta ley se financian con una cuota mensual a cargo del empleador o de los empleadores, ¿sí? Esta cuota debe ser declarada y abonada conjuntamente con los aportes y contribuciones que integran el formulario 931. Dependiendo de la actividad del empleador, hay un sistema de alícuotas, ¿sí? La alícuota es variable, no es la misma para todos. Ustedes consideren que, no sé, una empresa que se dedica a la actividad de la pesca o una empresa que se dedica a la actividad de la construcción, lógicamente tienen más riesgo y están más expuestos a que pueda suceder un accidente de trabajo o un accidente in itinere. Entonces, esas actividades seguramente van a tener una alícuota más alta que, no sé, un supermercado o una empresa que tiene solo trabajadores administrativos y que, bueno, es más bajo el riesgo de que puedan tener un accidente. Entonces, el sistema se financia de esta forma, digamos, con la alícuota que pagan los empleadores que están amparados en el sistema de ley de riesgo del trabajo, y que la declaramos a través del 931 conjuntamente con todas las otras contribuciones y aportes que nosotros incluimos ahí.
De esta forma se financia el sistema, digamos. También después hay una parte fija, que esa parte fija fue teniendo modificaciones últimamente. Estuvo muchísimos años en 60 centavos, después pasó el año pasado, si no recuerdo mal, a 40 pesos y hoy están alrededor de 45 pesos por cápita, o sea, por persona. Que ese incremento también se fue dando porque desde allí salieron los fondos para solventar todos los gastos de los casos de COVID. Entonces, como hablamos antes, que hubo muchos siniestros por COVID, imagínense ustedes que con 60 centavos por cápita no íbamos a hacer mucho, ¿no? Entonces, como que el sistema, digamos, se vio un poco desfinanciado y por eso era necesaria una actualización de este monto fijo. Hoy, si no recuerdo mal, está en 45,98 o algo por el estilo, porque justamente este mes cambia de vuelta de valor y ya está establecido que va a cambiar cada 3 meses. Estuvo durante muchísimos años en 60 centavos, que creo que hace como 10 años que estaba en 60 centavos y bueno, era un valor irracional totalmente. Después tenemos lo que es la afiliación, ¿sí? Los empleadores que no están incluidos en el régimen de autoseguro deberán afiliarse obligatoriamente a una RT, que libremente elijan y declarar las altas y bajas que se produzcan en su plantel de trabajadores. Acá hacemos un apartado. Si bien hoy un empleador se puede autoasegurar, no es lo más común y normal, digamos, porque tenés que tener una determinada estructura económica para poder estar vos como empleador autoasegurado. Entonces, ¿qué hace la mayoría de los empleadores? Y contrata una RT, que es lo más fácil porque financieramente, aparte para poder estar autoasegurado, te van a exigir un montón de que puedas demostrar qué bienes tenés, qué inmuebles tenés, que puedas garantizar económicamente brindar esas prestaciones, tanto dinerarias como en especie. Entonces, no es lo más común hoy en día, si bien hay algunos casos de empleadores autoasegurados, en Argentina no es la mayoría de los casos. Entonces, todos los empleadores que no estén autoasegurados deberían afiliarse obligatoriamente a una RT. La RT no podrá rechazar la afiliación de ningún empleador incluido en su ámbito de actuación, y la afiliación se celebrará en un contrato cuya forma, contenido y plazo de vigencia determina la SRT, que es, como dijimos anteriormente, el órgano contralor, digamos, de las ART. Es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. La renovación del contrato será automática, aplicándose el régimen de alícuotas vigentes a la fecha de la renovación, y la rescisión del contrato de afiliación estará supeditada a la firma de un nuevo contrato por parte del empleador con otra RT o su incorporación en el régimen de autoseguro. Hoy un empleador puede estar a través de una RT y el día de mañana, si presenta un plan y cumple con todos los requisitos que la normativa le va a solicitar, puede pasar a ser un empleador autoasegurador. No está impedido, sí tiene que cumplir con determinados requisitos para poder autoasegurarse. Después, como toda normativa, tenemos derechos, deberes y prohibiciones de las partes. En el caso de las aseguradoras de riesgos del trabajo, denunciarán ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, incluido el plan de mejoramiento. Tendrán acceso a la información necesaria para cumplir con las prestaciones de la Ley de Riesgo del Trabajo. Promoverán la prevención informando a la Superintendencia de Riesgo del Trabajo acerca de los planes y programas exigidos a las empresas, y mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento, ¿sí? Esto en cuanto a las aseguradoras, a las ART. Después tenemos lo que es aplicable para los empleadores, que recibirán información de la ART respecto del régimen de alícuotas y de las prestaciones, así como asesoramiento en materia de prevención de riesgos. Notificarán a los trabajadores acerca de la identidad de la RT a la que se encuentren afiliados, ¿sí? Esto es, nosotros debemos, como empleador, notificar a nuestros colaboradores en cuál RT estamos afiliados para que en caso de que tengan un accidente de trabajo podamos denunciarlo, o si ese accidente de trabajo ocurrió en un horario que la oficina de recursos humanos está cerrada o ya no estamos operativos, que esta persona pueda ella misma realizar la denuncia en la aseguradora correspondiente, ¿sí? Hoy la normativa no imposibilita
que el colaborador o el trabajador pueda hacer la denuncia. La denuncia la puede hacer el empleador como el trabajador. Denunciarán al RT y al SRT los accidentes y enfermedades profesionales que se produzcan en sus establecimientos, ¿sí? Esto como un deber que tienen los empleadores. Cumplirán con las normas de higiene y seguridad incluidas en el plan de mejoramiento y mantendrán un registro de siniestralidad por establecimiento. En cuanto a los trabajadores, recibirán de su empleador información y capacitación en materia de prevención de riesgos del trabajo, debiendo participar en las acciones preventivas. Cumplirán con las normas de higiene y seguridad, incluido el plan de mejoramiento, así como con las medidas de recalificación profesional. Informarán al empleador los hechos que conozcan relacionados con los riesgos del trabajo. Se someterán a los exámenes médicos y a los tratamientos de rehabilitación. Y denunciarán ante el empleador los accidentes y enfermedades profesionales que sufren. Como dijimos anteriormente, bueno, el ente de regulación y supervisión de la Ley de Riesgos del Trabajo es la Superintendencia de Riesgos del Trabajo como entidad autárquica en jurisdicción del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Si no recuerdo mal, bueno, acá hemos dado como un paso bastante general y abarcando los puntos más importantes de la Ley de Riesgos del Trabajo, como cuáles son las contingencias cubiertas, cuáles son las prestaciones, cuáles son los derechos y obligaciones de las partes. No sé, si dejo un espacio abierto para cualquier duda o consulta que pueda surgir y que la podamos contestar, abro como un espacio. Rodrigo, discúlpame, hay un tema que capaz me estoy adelantando a lo que vos querés dar ahora después. Con respecto al personal, el personal eventual, que es contratado a través de, el personal eventual terciarizado, que es contratado a través de, en la mayoría de los casos, una consultora y trabaja para otro empleador. Ante un accidente de trabajo, se sabe que si este trabajador tiene un accidente de trabajo, la RT, la correspondiente licencia y demás, corre a cargo de este empleador en donde este trabajador presta las tareas, que no es su verdadero empleador, ya que su verdadero empleador es la consultora en este caso. ¿Cómo es ahí el tema de hasta qué momento este segundo empleador protege al trabajador, le da su RT, y hasta qué otro momento ya después, si se extiende esa licencia, cuando se empieza a hacer cargo de ese RT el verdadero empleador de este trabajador? ¿Se entendió la pregunta? Sí. Sí, no es un tema que lo tenía contemplado. Acá es una situación muy específica. Yo la conozco porque trabajé en una consultora de personal eventual y de tercerizaciones. Las empresas de servicios eventuales... No. Las empresas de servicios eventuales... Sí, la cobertura de RT es, nosotros como, supongamos el ejemplo, yo soy una consultora de personal eventual, tengo clientes que me piden personas para determinadas circunstancias o una eventualidad para cubrir una licencia o porque tengo un pico de producción o lo que sea. No está prohibido, digamos, yo como empresa puedo pedirle a una empresa de servicios eventuales que me... provea de trabajadores. Bueno, si es una empresa de servicios eventuales, la contratación es desde el empleador, es la consultora, pero en lo que respecta a la cobertura de RT, sí, en este caso tenemos que diferenciar entre lo que es la consultora y lo que es la empresa usuaria, ¿sí? La normativa, que es un decreto que está desde el año 2014, no recuerdo el número con exactitud ahora, pero indica que la cobertura de RT para estos trabajadores que son eventuales está a cargo de la ART de la usuaria, que sería el cliente de la empresa, de la consultora, digamos. Sí, está buena la pregunta. Y en cuanto a la cobertura, bueno, le tiene que dar la cobertura a la ART de la empresa usuaria hasta que la persona tenga el alta médica o
o dependiendo la gravedad del siniestro, si falleció o lo que sea, le tiene que dar todas las prestaciones como en el sistema de riesgos del trabajo, con la particularidad de que sí, que el empleador es uno, pero la compañía aseguradora, la ART, la cobertura es de la empresa usuaria. Le llaman empresa usuaria a la que, digamos, como que usa a la persona, digamos, o que tiene esa persona en su establecimiento, pero que no es el empleador principal, digamos. Exactamente. No, te me lo decís preguntaba para decirle a los chicos de que esto, por más de que sea, supónganse, ustedes están trabajando con personal eventual para la empresa en donde estén. Bueno, por más de que ellos sean eventuales, está bueno que cuando empiece esa relación laboral, por más que trabaje 2 días, 2 meses, 3 años, no importa, informar el número de la RT para que ante cualquier cosa, por más de que sea eventual, sepa a dónde tiene que llamar o cómo tiene que manejarse. Cosa que no quede en el aire, porque ¿qué pasa? En muchos lugares no se le da importancia a estas cosas y después el personal no sabe qué hacer. Mismo, sin ir más lejos, personal en relación de dependencia. Entonces es importante que esto lo tengan en cuenta porque está bien, no pasa todos los días un accidente de trabajo, pero cuando pasa parece que es un conflicto, cuando en realidad nosotros tenemos las herramientas para informarla. Después, cómo se manejen es otra cosa, pero es importante informarlo, sea Sí, personal eventual o lo que fuese, el proceso, ya está. Está buena la pregunta y bueno, surgió... me ha pasado en la práctica, yo trabajando para una consultora de personal eventual, que hubo colaboradores o trabajadores que han hecho la denuncia en la RT de la consultora y no corresponde. Correspondía que la haga en la ART de la empresa usuaria, ¿sí? Lo que acá tenemos que tener claro es, por ejemplo, en mi caso particular, es que yo trabajé para un grupo empresario que teníamos una empresa de servicios eventuales y después teníamos empresas tercerizadoras. Tercerización y eventualidad son dos cosas distintas, ¿sí? Eventuales, la RT es a cargo de la empresa usuaria y las tercerizaciones sí son a cargo mío. Supongamos que yo trabajo en un grupo empresario y tengo una empresa, no sé, Pepito, que se dedica a tercerizaciones. En ese caso, Pepito, la empresa de Rodrigo, la RT que le va a dar a los trabajadores es la de Pepito, ¿sí? Independientemente de que esté prestando tareas en el establecimiento de un tercero. Tenemos que diferenciar entre eventualidad y tercerización. La eventualidad, es como dije antes, puede ser por un pico de producción, para cubrir una licencia que yo tengo en un personal, puedo tomar a un personal eventual que ya tiene, digamos, como preestablecido en principio un plazo, o sabemos que puede llegar a durar, no sé, 2 meses, 3 meses, o que tengo un pico de producción y necesito una persona por un mes. Eso es una eventualidad. Pero no, está buenísima la pregunta. En el caso de los eventuales, el obligado a hacer la denuncia en la RT es la empresa usuaria, el empleador usuario, ¿sí? No la empresa de servicios eventuales. Exactamente. El trámite, bueno, las prestaciones son las mismas, prestaciones en especie y dineraria. La diferencia, sí, acá es importante aclarar que los primeros 10 días sí lo pagaría la empresa de servicios eventuales, los 10 días a cargo del empleador, y desde el día 11 en adelante la RT de la empresa usuaria le paga el sueldo en directo. Este es un mecanismo que se utiliza, digamos, en la práctica, de que el colaborador tiene que presentar los recibos de sueldo, el CBU, una copia del DNI, y la ART de la usuaria le paga desde el día 11 hasta que tenga el alta los días que estuvo accidentado, digamos. Que también ha pasado, digamos, que nosotros es importante desde el área de recursos humanos, independientemente de que nosotros trabajemos en una consultora, orientar a los trabajadores en estos casos, porque ha pasado de que la persona dice, no, yo estoy accidentado y nunca cobré, porque claro, nunca nadie le dijo, mirá que tenés que llamar a la RT, o te asesoro, o te acompaño, o te guío, o llamo a la RT y te hago el trámite para que puedas cobrar desde el día 11 en adelante. Entonces, estas cosas en la práctica pasan y no están buenas, porque vos estás dejando a una persona quizás dejando de percibir su ingreso, digamos que es el sustento familiar, ¿no?, de esa persona. Así que me pareció buenísima la pregunta. El sistema es el mismo con la particularidad esta,
No sé, había alguien que creo que quería hacer una pregunta. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Rodrigo? En caso de que vos Julieta. contrates un eventual por esto que vos decís, ¿no? Un pico de producción. Se accidenta el empleado. Tenemos que contratar a otro en reemplazo de este que está por RT, ¿no? Y eso depende, no es obligatorio, dependerá de la empresa, y si la empresa requiere de una persona, sí puede llegar a contratar a otro empleado eventual a la misma consultora o a otra consultora distinta, pero bueno, es una decisión del empleador, ¿sí? Decir, ¿por qué? A ver, esto ya por ahí nos vamos un poco del tema, pero como lo quiero aclarar. Vos como empresa de servicios eventuales, independientemente de que esa persona está accidentada, la seguís teniendo en tu plantel, salvo que le des la baja en AFIP, ¿sí? Entonces, que no es lo más conveniente. Se puede hacer, pero bueno, no es lo más conveniente porque, digamos, eso te puede después, el día de mañana, traer un reclamo judicial o lo que sea. Está a decisión del empleador, de la empresa usuaria, decir, che, mirá, se me accidentó esta persona y yo la necesitaba. Bueno, pido o solicito que me envíen otro trabajador eventual. Eso no impide, una situación no impide otra cosa, digamos. Esa, no sé si respondí ahí un poco la pregunta. Sí, esa era la pregunta. Porque nada, si vos contratas a alguien eventual es porque la necesitas. Entonces, si se te accidenta, es medio un problema, ¿no? Y pero sí la respondiste. En la práctica, sinceramente, a veces cuando, no todos los empleadores, pero cuando las empresas usuarias tienen un accidentado, un eventual, te terminan pidiendo la baja. Pasa, no te voy a mentir, esto pasa, en la práctica pasa, y bueno, después esa persona queda, digamos, como empleada en la empresa de servicios eventuales, pero mientras tanto se está atendiendo por la RT. Claro. Muchas gracias. No, por favor. No sé si había Yo lo que alguna te otra. pido, que me quedó como medio raro esto de quién pagaba los días. Vos decís, si la persona se accidenta, cubre la empresa usuaria, ¿no? Pero cubre la empresa usuaria del día 11 en adelante, Sí. y la consultora es del... No, pero sí, yo hago la denuncia a la RT de la usuaria. O sea que la claro. consultora le pagaría a la empresa usuaria. Es así, vos acá tenés que tener en claro lo que es la empresa de servicios eventuales y lo que es la empresa usuaria, ¿sí? Vos tenés una persona eventual y se accidenta, la empresa usuaria tiene que hacer la denuncia en su ART. Los primeros 10 días lo va a pagar la empresa, la consultora, porque es el empleador. El empleador, la figura de empleador es de la consultora. El otro, digamos, la empresa usuaria es como que tiene un servicio de parte de esa persona, pero no es el empleador directo. Lo que solamente le da es la cobertura de RT, para lo cual tiene que, cuando nosotros hacemos un alta en AFIP de un empleado eventual, le tenemos que cambiar la situación de revista para que la ART sea la de la empresa usuaria, ¿sí? Que eso también en la práctica a veces falla y no, las empresas usuarias no hacen este cambio en el alta de AFIP, y bueno, la persona, digamos, la ART lo termina atendiendo de todas formas, no es que te va a negar la atención, pero bueno, son particularidades que se van dando en el día a día, pero sí, los primeros 10 días los paga el empleador, que en este caso es la consultora de servicios eventuales. A partir del día 11 le paga la RT de la empresa usuaria. Es igual en el caso de que nosotros seamos una empresa que no tercerizamos ni tenemos personal eventual, el procedimiento es el mismo, digamos, los primeros 10 días a cargo nuestro y desde el día 11 en adelante le paga la RT, pero como yo comenté, que el empleador le sigue pagando el sueldo y después solicita un reintegro a esa compañía aseguradora de los días que estuvieran a cargo de la RT, del día 11 en adelante. ¿Se aclaró un poquito ahí o...? Mariela, ¿era? Sí, acá estoy. Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, chicos? Hola, yo tengo una consulta. Sí. Sí. Mi consulta es en caso de que fallezca el empleado, ¿no? La liquidación, ¿el que hace es la RT o la empresa también aparte tendría que hacer una liquidación?
Te voy a responder como algún profesor me ha contestado en la carrera. Depende. Depende. A ver, ¿de qué depende? Hay que ver qué tipo de accidente tuvo. Si es un accidente de trabajo, si es una muerte por causas naturales, la RT no tiene nada que ver ahí. Si es un accidente de trabajo, sí. Nosotros como empleadores en el área de recursos humanos le tenemos que hacer una liquidación por fallecimiento, ¿sí? Eso está claro. Y después la RT sí le va a pagar una indemnización a los derechohabientes, ¿sí? Pero bueno, depende de cuál sea la contingencia. Por ejemplo, en los casos de COVID, nosotros, desgraciadamente, ha fallecido personal. Y bueno, no estaba muy en claro el tema de si la RT le iba a pagar una indemnización o no a los familiares. Luego se terminó determinando de que sí. Pero bueno, hay todo un proceso en el medio del caso que por ahí estoy hablando yo y que se me viene a la memoria hoy, es que para poder denunciar el caso como COVID quizás no cumplíamos con los requisitos, ¿sí? Vos para poder denunciar un caso de COVID hoy tenés que tener un certificado de una entidad que esté habilitada o el famoso CISA, si no la CRT no te lo toman el caso. Bueno, este trabajador que falleció para una de las empresas que yo trabajaba, digamos, no lo pudimos denunciar porque nunca tuvimos un certificado de una entidad habilitada y tampoco se pudo conseguir el CISA. Imagínense ustedes que en el interior pasa de todo. Este caso era de Tucumán. Nosotros desde acá le pedíamos el CISA, pero el CISA te lo tiene que dar, tiene que estar cargado el CISA. Y bueno, los familiares iban al sanatorio, al hospital, a decirle, me tenés que dar el CISA, ¿por qué no lo cargaste el CISA? Y bueno, creo que todavía está sin definición el caso. No puedo decir que se resolvió porque como me desvinculé de esta empresa, creo que quedó sin definición o quedó ahí como en stand-by, digamos, de un caso de un fallecido por COVID. Y tampoco llegó a tener las prestaciones de parte de la RT, esta persona. Sí, lo que conseguimos en su momento fuera que le dieran el servicio de sepelio, que como vimos estaba cubierto dentro de la cobertura. Pero bueno, a veces las ART estaban un poquito exigentes con el tema de hecho había una resolución que las amparaba, digamos, de que si no está el certificado CISA o un certificado de una entidad de salud que estuviera habilitada, no te tomaban el caso. Y hemos tenido muchos casos rebotados de COVID por no poder cumplir con estos requisitos, que de hecho había una resolución que pautaba cuáles eran los requisitos y las RT se manejaban a rajatabla con eso. Digamos, nosotros hemos tenido personas internadas en grave estado, que luego han fallecido también, y había que pelear un poco también, había que moverse mucho, había que moverse rápido, porque del otro lado, la persona que se estaba atendiendo por la obra social, la obra social o el sanatorio te empezaban a reclamar de que lo tenías que mandar por la RT, y bueno, ahí entramos nosotros, digamos, desde el área de recursos humanos, a poder gestionar y tratar de resolver determinadas situaciones que se fueron dando en el día a día. A veces los tiempos te pasaban por arriba, porque un caso de COVID podía agravarse de un momento para otro y fallecer en 48, 72 horas, como nos ha pasado. Ya, ok, gracias. Y otra consulta más. Sí. No, quería hacerles esa aclaración. Viene a lo que acaba de preguntar la compañera, que vieron que cuando vimos la documentación de los legajos, una de las cosas, una planilla que es primordial y que la vimos también, es la de la RT, y es en donde el trabajador tiene que indicar, como dice Rodrigo, los derechohabientes, que son esas personas que frente a cualquier circunstancia o a cualquier accidente, no solo tienen que indicarse los datos de las personas en el caso de cobrar algo, dependiendo lo que la persona le pase, son no solo las que la van a cobrar, sino también que tiene que indicarse el porcentaje que estas personas van a cobrar. Es decir, si la persona tiene que le pasa algo, como en este caso un fallecimiento, bueno, en esa planilla el trabajador
al momento de ingreso o al momento de efectivización, tuvo que haber indicado estas personas que son quienes van a cobrar esa, no es tan bien dicho, pero esa indemnización, y ahí mismo ese trabajador tiene que indicar también el porcentaje que le corresponde a cada una de estas de esa indemnización. Y como lo firma, ya lo deja asentado desde el momento de su ingreso o de su efectivización, bueno, en el momento de indemnización, la empresa o el lugar de trabajo es cómo va a actuar dependiendo de lo que esta persona haya que pagarle, se le pagará a estas personas el porcentaje que le corresponda. ¿Sí? Sí, Y en caso de que no exista ese detalle, por ejemplo, si no hubo una, no sé cómo decirlo, pero si el trabajador no declaró el porcentaje ni tampoco declaró las personas que iban a cobrar, en ese caso, ¿qué correspondería? Voy a intervenir Sí. yo. Por eso, Voy a intervenir por yo eso porque es se están que mezclando, Sí, se están mezclando un poco las se cosas. están mezclando un poco las Estamos cosas. hablando del seguro de vida obligatorio ahí. Claro. Una cosa un- es seguro de vida obligatorio. A ver, ante el fallecimiento de un trabajador, ¿sí? Entendamos, por accidente de trabajo, se disparan varias instancias. Primero, digamos, tenemos un trabajador fallecido, ¿sí? Y eso es lo que motiva, digamos, a una indemnización por fallecimiento, digamos que es el 50% de la 250, digamos que es el 50% de la 245. Es decir, el 50% de la que correspondería si uno lo desvincularía, digamos, de manera sin causa. Ahí tenemos un primer tema, ¿sí? Esa es la primera, ¿sí? Hago un paréntesis y ya voy a volver a tratar de este tema. El segundo punto es el seguro de vida obligatorio, que era el que marcaba recién Romina. El seguro de vida obligatorio es el que firmamos todos, es un seguro de vida obligatorio que, como bien dice la palabra, el empleador está obligado a pagarlo, ¿sí? Es una tara, digamos, hoy no sé, creo que son 66.000 pesos, ya ni me acuerdo cuánto es una, pero es un seguro de 118.800. 118.800, bueno. El profesor está un poco desactualizado. Son 118.000 pesos. El trabajador, digamos, cuando fallece, ¿sí? No son los derechohabientes, ¿sí? Los derechohabientes son los herederos, los sucesores del trabajador. Acá podrían ser los derechohabientes, pero el trabajador, ¿sí? Y de hecho me ha pasado, si en vez de declarar a la esposa, declara al amante, bien el amante puede cobrar el seguro de vida obligatorio. Si tuviese muchas amantes, estoy pensando en un trabajador hombre, digo, podría ser también una trabajadora mujer, si tiene muchos amantes, y estoy usando el ejemplo, digamos, como para forzarlo a que ustedes comprendan que, digamos, el porcentaje lo divide por la cantidad de personas que dejara, digamos, cobrar ese seguro de sepelio en caso de que fallezca. Esto sucede mucho, digamos, por ejemplo, una persona que se divorció y se constituyó una pareja de hecho, y bueno, ante un accidente lo que prevé es que cobre la pareja de hecho y no la persona con la que se divorció hace 10 años atrás. Entonces, eso es por un lado. Y el tercer punto que se dispara si fuese un accidente de trabajo es la indemnización que le corresponde por el fallecimiento, que eso sí lo paga la ART. Ahora vuelvo a la indemnización, digamos, por fallecimiento, ¿sí? La del 250, la del artículo 250. Es decir, la mitad de la que corresponde en un caso de despido incausado. ¿Quién la cobra? Bueno, en ese caso la cobran sí los derechohabientes, al igual que la indemnización que pagaría, digamos, la aseguradora de riesgo de trabajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede? Hasta que no haya una sucesión que no diga quiénes son los derechohabientes, no se puede pagar. ¿Sí? Esto es contundente para el caso, digamos, de la RT. La RT, hasta que no tenga los herederos legítimamente declarados, no va a pagar, no va a poner un peso. Eso por un lado. ¿Qué pasa, digamos, con la indemnización que tiene que pagar el empleador? Esa indemnización, el empleador debería depositarla en la cuenta bancaria donde está acreditándose el sueldo, y el banco, obviamente, eso lo lleva todo al trámite sucesorio, ¿sí? No hay mucha vuelta. Y acá se produce una confusión,
porque habrán escuchado más de una oportunidad que el empleador hicieron una excepción y se lo pagaron a la esposa. Bueno, eso es un tema, ¿sí? Es una delgada línea en la cual, si la esposa, a la que el empleador creía que le abonó esa digamos, indemnización, después no resultará ser, el empleador que haya pagado eso, una vez con la declaratoria de herederos, bien puede suceder que se la puedan reclamar nuevamente. ¿Sí? Caso, digamos, como para que quede, digamos, en claro las tres circunstancias que se disparan en esta situación. Quería aclararlo porque se empezaban a mezclar los conceptos y no quería dejarlo. Sí, Me disculpen gustaría... si los confundí. No, está bien. Quise ser clara. Se disparan disculpen. muchas cosas. Sí, Una pregunta que me gustaría que le hagan a Rodrigo tiene que ver con el home office. ¿A alguno se le ocurrió preguntar por el home office? Sería una linda pregunta de examen. Y bueno, me gustaría conocer el conocimiento de los alumnos llegada a la instancia. ¿Nos puedes comentar algo de eso, Rodrigo? Sí, bueno, a ver, el trabajo home office o el teletrabajo está un poco gris el tema en cuanto a normativa. ¿Qué pasó? De repente nos encontramos con una pandemia de por medio en la cual nos vinimos todos a trabajar en nuestras casas, obligatoriamente. Me pasó a mí, puntualmente, en marzo del 2020 hasta hace 3 semanas atrás estoy trabajando o estaba trabajando en mi casa como obligadamente, digamos, para tratar de mitigar o minimizar un poco el riesgo de contagio. De hecho, se aconsejaban evitar los lugares cerrados, con poca ventilación, y la aglomeración de gente. Entonces, ¿qué hicieron las ART para esto? Todas las personas que estuviéramos trabajando en nuestras casas teníamos que declararlo, ¿sí? Teníamos que declarar nombre, apellido, número de documento, domicilio y horario que hacía el trabajo home office. De lunes a viernes, de 9 a 18, por ejemplo. En mi caso era. O bueno, si tenía un sistema alternado de trabajo home office y trabajo en la oficina 3 y 2, 3 veces por semana en la casa y 2 veces por semana en la oficina. Que esto se fue dando un poco después, este régimen un poco más compartido se fue dando un poco a medida que fueron disminuyendo los casos y bueno, de que las empresas tenían la necesidad de volver un poco a la presencialidad. Bueno, hay puestos que más allá de que teníamos actividades exentas en un principio, como ser los supermercados, los bancos, la ferretería, los comercios, bueno, más allá de que nosotros por ahí hacemos un trabajo administrativo, hay puestos que son clave para el funcionamiento de una empresa y que requerían por ahí quizás una vez por semana o 2 veces por semana que puedan acercarse a las oficinas. Entonces, lo que se implementó e implementaron todas las ART es que deberíamos notificar qué trabajadores hacían trabajo home office con el horario y qué días hacían ese tipo de trabajo. En caso de que ocurriera un caso, por ejemplo, de COVID y la persona estaba trabajando, no sé, de lunes a viernes en la casa, no iba a tener cobertura porque claramente no se contagió en un contexto de trabajo, sino que se contagió en otro ambiente, digamos. Así que un poco eso, pero en cuanto a normativa es un poco un gris el tema del teletrabajo. Le falta un poco de regulación. Yo creo que después de todo esto ha venido para quedarse y para poder verdaderamente darle un marco normativo como corresponde a la cobertura de teletrabajo. Nosotros también hemos tenido situaciones de siniestros de una persona trabajando en el domicilio. Ingresaron a robar a la casa, la golpearon a esta persona y bueno, hicimos la denuncia en la RT. Siempre, digamos, también nosotros desde el área o tenemos que ser audaces o a veces un poco pillos de decir, bueno, tratar de demostrar como que eso fue un accidente de trabajo, ¿no? Bueno, la persona estaba trabajando, no sé, ingresaron 2 personas a la casa, la golpearon al padre y a ella, nosotros realizamos la denuncia en la RT y la RT le dio cobertura a ese caso. Pero bueno, porque la teníamos declarada como trabajo home office también.
por ahí quizás hubiera sido distinta la situación si no lo hubiéramos declarado, o a lo mejor no hubiera pasado nada. Depende también de la compañía aseguradora. Hay muchas que son a rajatabla con la normativa y otras que son un poco más flexibles en determinadas situaciones. Pero bueno, sí, en cuanto a la pregunta propiamente del home office, sí hay que, y creo hoy en día hay que seguir declarándolos para aquellos que siguen trabajando desde su casa. De hecho, hay empresas que no volvieron a trabajar a una oficina, están completamente, van a seguir en la modalidad de home office. Otras han retomado con un sistema mixto de 2 días en la oficina y 3 días en la casa. Bueno, yo hoy por hoy, como cambié de empleo, estoy trabajando todos los días de forma presencial. Yo tengo una pregunta más, no sé si alguno tiene alguna pregunta antes que... Bueno, ahí me acabo de retractar por el chat. Quédate tranquila, Romina, que yo también me confundí. Es el 248 el de fallecimiento. Esto me pasa por estar queriendo hacer 5 cosas a la vez. Voy a intentar hacer 4 la próxima, si no me confundo. Sí, yo te quería hacer una pregunta, Rodrigo, respecto a qué sucede cuando vos tenés personal que se traslada, es decir, que, digamos, se traslada para trabajar en otras provincias o presta servicio, qué sé yo, en 2 o 3 lugares a la vez. ¿Eso cómo se articula? Sí, nosotros hemos tenido situaciones o casos de estos que por ahí había personas que por una reunión de trabajo o porque tenían que estar en una determinada, poniendo el caso de que la sede nuestra es en Buenos Aires y tenían que ir, no sé, a Entre Ríos. En esos casos, sí se puede también declarar que esa persona va a estar trabajando tal día, en tal lugar, en tal empresa. Y es como una forma de notificar o poner en situación a la compañía aseguradora si a esa persona le pasara algo, porque la compañía aseguradora, como yo mencioné en algún momento de la clase, es habitual que hagan investigación de siniestros. Y dice, che, pero este tipo, la empresa está en Buenos Aires, tiene domicilio en Quilmes, por decir cualquier localidad, y se me accidentó en Entre Ríos. ¿Qué estaba haciendo en Entre Ríos? Bueno, se fue a una reunión de trabajo o una eventualidad que surgió que esa persona tenía que ir a prestar un servicio a Entre Ríos y tuvo la desgracia de tener un accidente en el viaje o dentro de la otra empresa para la cual fue a reunirse o a prestar algún tipo de servicios. Entonces nosotros esos casos sí lo tenemos que declarar. Puntualmente yo acá hago mención a la compañía Galeno, que es la con la cual nosotros operábamos, y esa declaración se hacía a través de la página web. Mismo si una persona trabajara en el exterior, también, digamos, teníamos la posibilidad de notificarlo, digamos, por si llegara a pasar algo, ¿no? Eso sí, son situaciones que también están contempladas. Había alguien que me parece que quería hacer una segunda pregunta y creo que lo interrumpimos. No sé si Mary Soria puede ser, o no sé si ya... No. Bueno. No, por ahí para aclarar un poco... Sí, no, pero ya me respondieron. Ah, ok. Ah, perfectamente. No, para aclarar un poco el tema Gracias. del seguro de vida obligatorio de ART, sí, y acá es importante... A ver, desde el área de recursos humanos nosotros, y bueno, acá en esta materia seguramente han visto el legajo del personal, es fundamental, digamos, el legajo de la persona cuando ingresa, que tengamos el alta de AFIP, que tengamos el contrato de trabajo, lo que decía Romina, el tema del formulario de la designación de beneficiarios. En un seguro de vida obligatorio, por ahí yéndonos un poquito de lo que es la ART, yo puedo dejar un beneficiario, 2 beneficiarios, un porcentaje del 50 y el 50, puedo dejar 4 beneficiarios y no necesariamente tienen que ser mis hijos, puede ser un tío, un primo, un padre, una madre. En caso que ha pasado también en la práctica de que si nosotros desde el área de recursos humanos no hacemos firmar esa declaración, nos ha pasado de que ahí sí, al no estar la declaración de beneficiarios del seguro de vida obligatorio, la empresa aseguradora ahí sí le paga a los herederos legales, no le paga a cualquiera, digamos, porque no hay una declaración. Y también es importante
que esa declaración nosotros le digamos a la persona, hoy ingresó una persona nueva, le hice firmar el seguro de vida obligatorio, todo bárbaro, lo tengo en el legajo. Esa persona dejó a su mujer y después se separó y se fue a vivir con otra persona. Es importante que haga una actualización de ese seguro de vida obligatorio. Si en algún momento quiere cambiar el beneficiario, tiene la posibilidad abierta de poder hacerlo. Y es importante que lo haga para evitar estas situaciones que por ahí comentaba Enzo antes de decir que aparece otra pareja o un amante o el padre a reclamar y la compañía aseguradora le va a pagar al que dice que hizo la declaración el empleado en el formulario y dejó firmado el 100% a Juancito Pérez, y le va a pagar a Juancito Pérez, no le va a pagar a otro. En cambio en la RT no tenemos ningún tipo de declaración, no hacemos ningún tipo de declaración del beneficio, digamos. Son dos regímenes distintos. Sí, les pido disculpas a todos, me equivoqué entre el seguro de vida y seguro de RT. Yo también me puedo equivocar, disculpen. No, pero está buena, lo importante... Está buena también la aclaración. Es verdad, y... No, pero aparte me equivoqué porque en vez de decir el porcentaje, chicos, corresponde a lo que es el seguro de vida obligatorio. Lo que corresponde en el RT es el teléfono de la persona a llamar. Perdón, me equivoqué. Una cosa es el porcentaje y otra cosa es la persona a quien contactar, digamos. No, y lo importante es esto, que nosotros somos quien tenemos que estar atentos a esta actualización que Rodrigo les decía. Si las personas se separan, la persona cambia o algo, en estar actualizado en esto, y a la vez nosotros al momento que la persona ingresa o la persona que se efectiviza, que complete estos formularios y que los complete como corresponde. Y nosotros nos mostremos abiertos a asesorar o acompañar a la persona, porque a ustedes les parece mentira, pero hay personas que no saben qué tienen que poner, por más de que digan nombre, 2 puntos, liñita, apellido, 2 puntos, no. Entonces esa función nuestra también. Y al momento pase algo o no pase, las cosas están declaradas. Y ahí es donde adquiere un rol importante el área de recursos y nuestra función ahí es importantísima. Cuando nosotros tengamos un ingreso, yo de hecho estuve toda esta semana con ingresos y tengo distintos tipos de perfiles y es como dice Romina, por ahí viene una persona que va a trabajar en el depósito o que va a trabajar en el área de corte y por ahí no sabe cómo tiene que completar el formulario, nosotros lo tenemos que orientar, decirle, mirá, si vas a dejar una persona es al 100%, si vas a dejar 2, 50 y 50, si vas a dejar 4, 25, 25 y 25, y bueno, una vez que completes este formulario, si llegaras a hacer algún cambio sobre esto, actualizalo, ¿sí? Es importante que este formulario esté actualizado, o mismo que por ahí una persona, no sé, entró a trabajar hoy, dejó de beneficiario a la madre, y la madre el día de mañana falleció y no actualizó esa información en el formulario del seguro de vida obligatorio, y bueno, ahí tenemos un problema. Se va a resolver de alguna forma, ¿no? Pero nosotros tenemos que tratar de achicar un poco esta brecha y bueno, estar en comunicación con las personas y la importancia de actualizar los datos, de actualizar el cambio de domicilio, que imagino que también lo habrán visto, la declaración del domicilio para el legajo. Bueno, es ahí donde nosotros le damos el valor agregado a la función y al área de recursos humanos, ¿sí? Ya una consulta, retomando lo que preguntó Enzo, me parece que él decía, si una persona trabaja en varios lugares, presta servicios, digamos, en varios lugares y se accidenta, por ejemplo, en el trayecto de un trabajo al otro trabajo, ¿quién cubre? ¿El trabajo que sale o el trabajo que ingresa? Porque en realidad se está trasladando, uno se está yendo de un lado al otro. En el caso que esté todo declarado, que se sepa que... Ahí tenés una situación de pluriempleo. En mi experiencia, yo trabajé en una compañía, en una RT, en mi experiencia ha pasado esto y es como que hay que hablar entre las dos compañías, ¿sí? A ver, ¿cómo fue? ¿Estaba viniendo? ¿Estaba yendo? ¿Te corresponde a vos? ¿Me corresponde a mí? Eso, digamos, es como que es un poco ahí, a veces un poco medio un gris también, pero sí la cobertura la debería tener la persona. A ver,
siempre y cuando no que esté declarado y que esté en blanco en los 2 trabajos, que tenga la RT, que tenga todo, ¿no? Pero sí, es una situación de pluriempleo que se da mucho también por ahí en los puestos de médicos o enfermeros que van de un sanatorio o de un hospital a otro. Puede llegar a ocurrir esta situación de pluriempleo y de accidente. A mí también me ha pasado como yo trabajaba en un grupo empresario que teníamos 5 razones sociales, teníamos una persona que trabajaba para 2 razones sociales nuestras. Entonces, bueno, como el empleador en sí, el grupo era el mismo, en un momento se plantea la situación de, che, se accidentó por Pepito, pero también trabajaba para Juancito. Entonces, ¿cómo le liquidamos en Juancito si se accidentó en Pepito? Como el empleador era uno solo, se hace la denuncia al RT y en la otra razón social se liquida como inculpable. ¿Sí? Porque el otro empleador es como una enfermedad inculpable, digamos, no tenía nada que ver con el accidente de esta persona que se accidentó. Fue un accidente de trabajo, si no recuerdo mal. Bueno, Tengo otra consulta, perdón. Mary, estás pero preguntona hoy, dale, adelante. Quería consultar, la RT tiene la obligación de hacer la indemnización aunque el empleado no haya superado el periodo de prueba. Sí, la cobertura de RT, y lo mismo para enfermedades, está en el periodo de prueba, están cubiertos. No es que porque está en periodo de prueba no va a tener cobertura de RT ni enfermedad. Yo tengo una persona que ingresa hoy, la declaro como periodo de prueba y mañana se me accidentó y tiene la cobertura. Lo mismo que si se enfermara. Ah, ok, gracias. No porque esté en periodo de prueba significa que le quitamos derecho a los trabajadores. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno. Impecable, Rodrigo. Hasta a mí me desasnaste alguna duda que tenía. No ha alcanzado el tiempo, por ahí me hubiera gustado mostrarle algunas cositas, pero bueno, estamos medio excedidos, me parece, ¿no? ¿Querés? Dale, mostrar, no hay problema. Estás para compartir. Bueno, ahí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, señor. Nada, esto es un recibo de sueldo de una persona que estuvo accidentada por cuestiones de confidencialidad, le tapé los datos, ¿no?, de la empresa y del trabajador, pero bueno, es el recibo de sueldo, la fecha de ingreso, el sueldo bruto de la persona. Acá vemos lo que hacíamos en esta empresa donde trabajé yo, se hacía por un lado la liquidación de los días trabajados y por otro lado los días de accidente. No se hacía todo en un mismo recibo, se hacían hasta 2 o 3 recibos de sueldo. Entonces acá vemos que esta persona tiene 11 días trabajados con la antigüedad, el adicional, la asignación no remunerativa, estaba dentro del convenio de comercio, y bueno, tuvo un accidente de trabajo. Entonces lo que nosotros hicimos es hacer una liquidación en un recibo aparte por los días de accidente, ¿sí? Que es un poco más de la incumbencia de lo que estuvimos hablando hoy, y aquí están los conceptos que nosotros utilizamos para hacer esta liquidación. Si ustedes ven ahí, tienen accidente a cargo del empleador 10 días y accidente a cargo de la RT 9 días. Tenía 11 días trabajados, completamos los 30 días. ¿Sí? Y también pueden ver lo que les comentaba del tema del SAC. Los días que la persona estuviera en situación de incapacidad laboral temporaria, se le debe pagar el proporcional del SAC por los días que estuvo o que está. Mismo, los conceptos no remunerativos también se abonan. Accidente a cargo del empleador no remunerativo, accidente a cargo de la RT no remunerativo. La misma cantidad de días, pero en el primer caso es remunerativo y acá abajo es no remunerativo. Luego, con esta liquidación de estos 9 días a cargo de la RT, lo que nosotros haríamos es presentar este recibo más el extracto bancario, que acá tienen un ejemplo. Bueno,
Nos resaltábamos en amarillo a las personas que estábamos presentando el reintegro, y esto así, esta documentación así, chicos, se envía a la RT para decirle, che, me tenés que pagar 11 días por el caso de Juancito Pérez, que estuvo accidentado en el periodo agosto 2021. Tenemos el periodo con los días de RT, le envío los recibos con acreditación bancaria, porque en estos casos los recibos no estaban firmados, y esta es la documentación que nosotros presentamos a la RT para solicitarle el reintegro. Que esto también es un rol importante dentro del área de recursos humanos, y que ustedes pueden demostrar valor o darle un valor agregado, es decir, es guita que tenemos ahí, y decir, recuperarla y poder mostrar gestión con esto. En mi caso puntual, cuando ingresé a trabajar a una empresa en abril del 2018, desde septiembre del 2017 que nos hacían los reintegros. Imagínense la cantidad, y teníamos siniestro para tirar para arriba. La cantidad de millones de pesos que hemos recuperado, y bueno, ahí uno puede mostrar también gestión desde el área de recursos humanos, es decir, cómo financieramente a la empresa le soy rentable y le muestro gestión en este punto, que por ahí lo tenía un poco abandonado. Aunque ustedes no crean, hay muchas empresas que no hacen el tema de los reintegros, y que esto tiene una prescripción de 2 años. Si yo no presenté en 2 años los recibos de sueldo, no es que 10 años más tarde voy a decir, che, me debes de hace 10 años atrás. No, la compañía aseguradora te va a decir, no, tenés 2 años, está prescripto. Esto es un poco como nosotros desde el área también podemos mostrar un poco de gestión, y ya nos estamos involucrando también con un tema financiero, ¿no? Es decir, cómo desde el área de recursos humanos pasamos a hablar de plata, independientemente de una liquidación de sueldos, ¿no? Esto en cuanto a un recibo de sueldos, ese es un ejemplo de los conceptos que utilizamos para liquidar. Y después tengo por aquí para mostrarles un contrato de RT. No sé si lo están viendo. Ahí. Esto que estoy compartiendo acá es una póliza de RT, un contrato de RT, con las condiciones generales, los datos del empleador, las cláusulas. Lógicamente, por una cuestión de confidencialidad le tapamos los datos. Acá en estas cláusulas habla de la prestación dineraria, del concepto de ILT, del reintegro. Y al final del mismo vamos a ver los datos de la aseguradora, la vigencia del contrato. ¿Se acuerdan ustedes que en un momento de la clase hablamos de la vigencia del contrato? La alícuota variable que pagamos, ¿sí?, por este empleador que pagaba esta alícuota por la actividad que tenía. Bueno, esto es un contrato de RT. Bueno, ustedes, no sé si alguno acá trabaja en el área, si ha hecho algo de este tema. Por ahí es importante que se vean estas cosas, que sepamos que es un contrato, que es un certificado de cobertura, porque, por ejemplo, no sé, tenemos que mandar a una persona que trabaja para nuestra empresa a un establecimiento de un tercero, y ese establecimiento del tercero te va a pedir, che, mandame el certificado de cobertura de RT con cláusula de no repetición a favor mío. Y vos decís, ¿qué me está pidiendo esta persona? Claro, bueno, tenés que hacerle un certificado de cobertura con la nómina que va a ir a ingresar a ese establecimiento, cláusula de no repetición en cual la compañía aseguradora se compromete a no repetir contra esa empresa en caso de que hubiera un accidente o ocurriera algo dentro de su establecimiento. Es muy usual que a ustedes, trabajando en el área de recursos humanos, te piden un certificado de cobertura con cláusula de no repetición, te piden un certificado del seguro de vida obligatorio, te piden el contrato de RT, te pidan el contrato del seguro de vida obligatorio. Bueno, es un control documental que te hace un tercero al cual vos le estás enviando personal o le estás enviando gente para prestar tareas en el establecimiento de un tercero. Esto está bueno que lo sepan, les va a pasar en el área, o
no sé, ahora puntualmente yo trabajando en una empresa de indumentaria, lo que me pasa es que tenemos locales en shopping, entonces los shopping te piden todos los meses el certificado de cobertura con cláusula no repetición, con la nómina del personal que está afectado a ese shopping, y te piden el formulario 931 con los comprobantes de pago, para corroborar efectivamente que la empresa está pagando lo que es ART y seguro de vida obligatorio para el caso de que ocurriera algo, no tenga ningún tipo de inconvenientes. Yo también en un momento les hablé de que nosotros la alícuota de ART la pagamos a través del formulario 931, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo del formulario 931, que es el que nosotros vamos a confeccionar con todas las remuneraciones de toda la gente que nosotros pagamos, con las contribuciones de obra social, los aportes de obra social, lo que es la ley de riesgo del trabajo y el seguro de vida obligatorio. Yo acá en rojo particularmente les remarqué lo que estamos pagando de ART, que es 1.172.000 pesos, que se ingresa a través del formulario 931. Yo en un momento de la clase les hablé cómo se financiaba este sistema. Bueno, ese 1.172.000 es una parte de cómo se financia el sistema. Las ART son empresas privadas que lógicamente persiguen un lucro que no van a hacer beneficencia, entonces, decir, bueno, ¿cómo se financia esto? ¿Quién paga todo esto? Bueno, cada uno de los empleadores, a través del formulario 931, paga, digamos, de acuerdo a la alícuota que tenga, va a pagar un monto por ART. Acá estamos hablando de una nómina de 1.000 personas, por eso el monto también es significativo y es grande, ¿no? Esto es un formulario 931. Y tenía para mostrarles... Una vez que hicimos el formulario 931, bueno, hay que pagarlo. No es que hice el formulario 931 y terminé mi tarea ahí, ¿no? Se confecciona un BEP y se paga. Acá salen todos los conceptos pagos del 931 y yo acá les marqué aseguradora de riesgo del trabajo con el importe que figuraba en el formulario 931. Esto, el BEP de pago y el formulario 931 es de cabeza que siempre te lo van a pedir cuando te hagan un control documental. Lo mismo con certificado de cobertura, con nómina y con cláusula de no repetición. No los quiero aburrir, pero bueno, para que vayan viendo un poco el tema de con qué se van a encontrar ustedes el día de mañana cuando trabajan en el área de recursos humanos. Y bueno, si alguno ya trabaja, ya imagino que todo esto por ahí lo conoce con mayor profundidad. Esto es un certificado de cobertura de la aseguradora Galeno. Acá dice los datos de la empresa, el número de quit. Y esto es un certificado de cobertura con nómina completo, ¿sí? Acá salen todos los trabajadores con su número de quit y la fecha de ingreso. ¿Cómo aparece esta información acá? ¿Cómo le llega la información al RT? Cuando nosotros damos de alta a un trabajador, nosotros ya tenemos declarado en mi simplificación registral, que es a través del sistema de donde hacemos el alta de AFIP, qué aseguradora tenemos que contratada para el RT y qué aseguradora tenemos contratada para el seguro de vida obligatorio. Entonces, cada vez que yo hago un alta en AFIP, a las 48 horas, esa información le llega al RT y me incluye a la persona en la nómina. Es automático, 48, 72 horas, la persona me aparece ya en nómina. Esto es un certificado de cobertura de RT. Bueno, un poco esto, lo que les quería mostrar. Espero que no haya sido muy aburrida la clase y que se hayan llevado algo. Era la idea. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta o algo. Bueno, impecable, Rodrigo, como lo dije hace unos minutos. No sé si alguno de los chicos quiere hacer alguna pregunta más. Igual, Rodrigo es habitué de la cátedra, así que la pueden evacuar a través del foro. Yo no lo puedo involucrar en el foro porque obviamente no está, digamos, dentro de la estructura de nuestra cátedra. Pero cualquier duda o consulta que quieran hacerle, me avisan y yo se lo transmito, no hay ningún problema.
Bueno, Rodrigo, no mucho más que agradecerte. Cortamos aquí. Voy a subir la clase, así que, digamos, si la quieren volver a ver en otro momento, la van a tener disponible a partir ya de mañana mismo. Y quedamos un poco como comenzamos en la clase para el viernes que viene. Así ya redondeamos el tema de extinción de contrato, ¿les parece? Y a Alejandro le voy a subir la planchita ¿cómo es? Del armado de la jornada laboral. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Y gracias a todos y buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego. Que la pasen bien, ¿eh? Buenas noches, gracias. Chao, chao. Gracias.